Nuevamente haciendo viajes arqueológicos por el centro de México. Me encuentro frente a otra de las grandes ciudades fortaleza del epiclásico mesoamericano. Es colosal, descomunal, indescriptible. Gracias por estar aquí en el canal cultural. Pero lo que ven a mis espaldas vale la pena que lo veas con tus propios ojos. Esto es colosal. Hacia el año 650 Teotihuacán se desintegraba. La gente huía de la ciudad. Los problemas y calamidades estaban desintegrando, desquiciando, destruyendo a Teotihuacán. Habían llegado nuevos tiempos, nuevos pueblos, nuevas culturas y cambios. Pasábamos del periodo clásico al epiclásico. De un periodo de mayor paz y menos belicosidad a un periodo de muchas guerras, invasiones, inmigraciones y pueblos que llegaban a establecerse. Por lo tanto, surgieron nuevas ciudades. Cacaxtla es una de estas nuevas ciudades, con influencias venidas desde la zona maya, desde Chiapas y de la zona de Oaxaca y Veracruz. Aquí llegaron una serie de pueblos. Se les llama los olmecas xicalancas, aunque algunos arqueólogos creen que era gente que se fusionó con otro grupo más antiguo que venía de Teotihuacán, tal vez los nonoalcas, que tenían vínculos con la región del sureste. La influencia de la civilización maya aquí es muy notable. También la influencia de Oaxaca y de Veracruz y por supuesto la de Teotihuacán. Esta es una ciudad fortaleza como Xochicalco, como Tula, Xicotitlan, a donde ya me han acompañado en visitas previas. Y estamos justamente en el mismo periodo, entre el año 650 y el año 950, cuando Teotihuacán se desintegraba, se fragmentaba, las nuevas ciudades ocupaban su lugar. Primero Xochicalco, en el valle de Cuernavaca, y aquí en el valle de Puebla, la ciudad de Cacaxtla, y otra ciudad que renacía, Cholula. Ambas, Cholula y Cacaxtla, estaban relacionadas con el mismo pueblo, raza o grupo étnico mayoritario, los olmecas xicalancas. De acuerdo a las versiones del cronista del siglo XVI Camargo, estos pueblos dieron origen a las nuevas ciudades como Cacaxtla. En las crónicas sobre Tlaxcala de Muñoz Camargo se lee que fueron los olmecas xicalancas los que, viniendo del sur de las regiones tropicales, se establecieron aquí, aunque nuevas versiones arqueológicas señalan que podrían haber sido pueblos anteriores, que también estaban muy relacionados con Chiapas y con el Golfo, y que respondían al nombre de nonoalcas. Quiero que vean lo que ven a mis espaldas, quiero que lo observen con detalle, es fenomenal, es increíble. Estamos en lo alto de una montaña, en la meseta, en la cima de una montaña. Este lugar era un fuerte militar, una especie de castillo, como Xochicalco, como Tula. Era una ciudad militarizada. Estamos en un periodo epiclásico donde la guerra es constante y hay evidencia de ello. Las invasiones y las luchas de poder entre las nuevas ciudades crean un periodo de inestabilidad política y económica y cambios en la manera de pensar y ser. Pero esta increíble y espectacular ciudad es sin duda una de las más admirables construcciones del continente americano en el periodo del año
700, 800 y 900, es cuando se construyen estos enclaves estratégicos por una sociedad de ricos y poderosos comerciantes, de una élite que controlaba una gran base social de campesinos. Esta cultura, esta civilización es sin duda uno de los más grandes enigmas y misterios. Vamos a adentrarnos en Cacastla. Los invito a que me sigan. Estamos en lo alto de un edificio descomunal que estuvo en construcción por más de 300 años. Generación tras generación fueron creando estas plataformas. Aquí se construyó un enorme edificio, uno de los más grandes edificios de la antigüedad. En este sitio, los olmecas xicalancas crearon una gran plataforma de divinidades para adorar desde este punto a sus dioses. Los olmecas xicalancas habían llegado para establecerse aquí. La palabra olmeca significa habitante del país de Lule, es decir, nos habla de su origen, venían de la costa. El árbol de Lule solamente se da en las planicies húmedas de las costas tropicales, de las planicies costeras tropicales de México. Una planta de gran relevancia e importancia porque de ahí obtenían estas sociedades nada menos que el látex que utilizaban para la fabricación de los famosos balones o pelotas para el juego ritual de la pelota. Pronto estas sociedades se acomodaron y se adueñaron de este enorme valle, que hacia el año 750 empezaron a construir este enorme basamento. Es verdaderamente colosal, es inmenso. A este sitio no venía toda la gente, era un lugar reservado para las clases poderosas y dominantes, comerciantes, sacerdotes, intelectuales, astrónomos y claro, ingenieros, arquitectos, profesionales. Una élite cúpula, donde comerciantes, militares y sacerdotes dominaban. Aquí, en lo alto, se edificaron una serie de santuarios. Son realmente sorprendentes. Voy a seguir ascendiendo y podrán ustedes notar que en lo alto hay una techumbre hecha con acero, cables de acero y viguetas de acero para sostenerla y evitar que esta estructura se dañe por las lluvias, ya que aquí en el periodo del verano llueve con intensidad. Vamos a continuar el ascenso porque lo que hay arriba te va a dejar pasmado. Son las muestras de pintura mural más importantes que hay en el altiplano mexicano, solamente comparables con las pinturas mayas de Bonampak. Continuemos. Los olmecas xicalancas habían llegado al centro de México, a este Valle de Puebla. Aquí construyeron un enorme santuario, pero también un palacio para sus gobernantes,
reyes, príncipes, o reyes sacerdotes, o príncipes sacerdotes. Lo que vemos aquí es precisamente el gran palacio o Tecpan de los señores de Cacaxtla, lugar al que muy pocos tenían acceso. Solamente la realeza, la nobleza, los grandes señores. Como otros pueblos, ellos también tenían una gran cantidad de divinidades, de dioses. Aquí también había santuarios para los dioses. Se entonaban música y cantos y se danzaba. Huellas de toda esta presencia están muy claras, sobre todo en la pintura de los muros de Cacaxtla, que ha hecho de este sitio un lugar favorito en todo México y en todo el mundo. Pero esta ciudad fabulosa es realmente inconmensurable. Quiero que la cámara gire para que ustedes vean las ventanas que conducen hacia Xochitecatl, aquella pirámide que se ve en la montaña de atrás. Esos restos arqueológicos son mucho más antiguos que estos. Xochitecatl corresponde a un periodo antiquísimo de tiempo. Estamos hablando del siglo I antes de Cristo, lo que significa que este lugar, cuando se edificaron estos palacios, ya tenía 1000 años de ocupación. Aquí estuvo la gente mucho tiempo, pero conforme llegaban otras culturas, otras sociedades y otros pueblos, cambiaban los usos y las costumbres y había transformaciones evidentes. Lo que sorprende de Cacaxtla es que es un mirador natural. Por esta ventana, además de ver la pirámide de Xochitecatl, podemos ver todo el Valle de Puebla. Quiero que la cámara me acompañe, porque eso que ven a la distancia es, claro, la ciudad de Puebla. Se puede ver y dominar a una distancia de 30 y 40 kilómetros. De esta manera se podían observar los movimientos en el valle. Si alguna fuerza guerrera militar de otra ciudad o de otro reino se atrevía a atentar o a guerrear o a invadir a Cacaxtla, los ejércitos estaban preparados y los guerreros listos para impedirlo. Estos eran observatorios militares naturales. Recordemos que el periodo epiclásico es un periodo de soldados, de fuerzas militares, es un periodo de guerras y también de invasiones y migraciones constantes, unas que vienen desde Chiapas, frontera con Guatemala, otras que vienen de la zona del Golfo, otras que vienen del norte, de los pueblos teochichimecas, que finalmente serán los que originen el abandono de Cacaxtla, ya que al llegar los toltecas y otros pueblos chichimecas, la ciudad no pudo resistir las invasiones y finalmente los olmecas, chicalancas huyeron y abandonaron a Cacaxtla. También porque en aquellos días terribles, hacia el año 950 o 1000 después de Cristo, el volcán Popocatépetl, que se encuentra a muy corta distancia de aquí, hizo una feroz erupción que arruinó los campos al cubrirlos de ceniza volcánica. Eso modificó las condiciones de vida en este valle. Y la ciudad, la enorme ciudad de Cacaxtla, esta ciudad fortaleza, esta ciudad fortificada con fosos y con murallas, tuvo que ser abandonada. Pero aún no vemos lo más maravilloso de este sitio. Continuemos con nuestro viaje por la zona de Cacaxtla. Síganme.
Allá se puede ver el volcán Popocatépetl completamente cubierto de nubes. Está lloviendo copiosamente en Cacaxtla, como corresponde al mes de agosto, algo que sucede de manera muy frecuente en este mes. Hacia allá pueden ustedes ver la cumbre de Xochitecatl, la zona arqueológica gemela de Cacaxtla, la primera ciudad que se levantó en esta montaña hacia el año 100 antes de Cristo. Ustedes pueden ver también las terrazas que conducen hasta la cima. Este sitio estuvo habitado durante cientos de años, muchos siglos, miles de años. La ocupación viene desde el año 250 o 300 antes de Cristo hasta el abandono de Cacaxtla en el 950 a 1000 después de Cristo. En estas montañas que permitían la fácil defensa, se construyeron grandes santuarios, fortalezas y palacios. Pero lo más majestuoso, sin duda, son las pinturas. La guerra quedó plasmada en un mural fantástico. Síganme. Amigos, hemos llegado. Esto es lo verdaderamente espectacular. Estamos frente a un enorme patio. Y al fondo llegamos a este edificio con pórticos, con grandes columnas que todavía están ahí y que ya no se dañarán puesto que han sido cubiertas por este enorme techo. Pero este techo tan grande se hizo para evitar que las pinturas murales que ven a mis espaldas y que tienen más de 1000 años se dañaran. Podemos ver elementos militares, grandes señores, figuras humanas y armas. Evidentemente que es la presencia de la guerra. Se trata de una batalla. Pero ¿quiénes son los que están peleando? Algunos investigadores, algunos arqueólogos e historiadores se inclinan por pensar que se trata de dos grupos étnicamente diferentes. Probablemente un grupo de Cacaxtla y de la meseta luchando contra invasores que llegan quizá de la zona del sureste, quizá de la zona maya, de la zona de Chiapas o del Golfo. Tienen deformaciones craneanas y un color oscuro, mucho más oscuro. Ambos grupos tienen insignias y simbolismos. Unos están asociados con el ave y las fuerzas solares y otros están asociados con las fuerzas lunares y terrestres. Están asociados con los ocelotes, los tigres y los felinos. Ambos grupos se enfrentan en una encarnizada batalla. Algunos arqueólogos, historiadores del arte prehispánico, están seguros de que se trata de una batalla colosal donde podemos ver todavía los tipos de armas, tanto ofensivas como defensivas, los escudos, las lanzas, puntiagudas con puntas de obsidiana y por supuesto podemos ver los cuchillos, las navajas. Ambos ejércitos tienen armas diferentes como si pertenecieran a usos y costumbres distintos. Estos personajes tienen una clara influencia maya. Las pinturas de Cacaxtla se parecen mucho a otras pinturas prehispánicas, pero especialmente a las de Bonampak en Chiapas. Y es evidente que aquí hubo influencia. A lo mejor la influencia no es que precisamente los olmecas y calancas provinieran de allá.
pero los artistas viajaban a grandes distancias. ¿Por qué no pensar en que un grupo de pintores llegados de Chiapas y de la región mayance hubieran sido los artistas contratados por la élite gobernante? Hay muchas versiones e interpretaciones. Hay otros historiadores y arqueólogos que no creen que sea la representación de una batalla entre dos pueblos, sino elementos asociados con el sacrificio. Es importante decir que en este periodo de gran movilidad y cambios, el comercio se ha ido intensificando, sobre todo el comercio con la región del sureste y del Golfo. Tanto en la zona de las otras ciudades del Epiclásico hay una gran actividad simultánea en Cacaxtla. Es el caso del Tajín y también es el caso de Xochicalco y el caso un poco más tardío de Tula. Las muestras de pintura mural en todas las ciudades prehispánicas son abundantes y son importantes. También es importante decir que la elaboración de estas pinturas no era cosa fácil. Primero se aplicaba una base de barro y después las piedras calizas se cocían a gran temperatura con goma de nopal. Después se hacía una masa que se aplicaba sobre los muros y ahí tenían finalmente lugar el entintado de los muros, es decir, el trazado de los dibujos, de las figuras y después el entintado. Lo que sorprende es que estas pinturas, a pesar de los 1000 años que cargan encima, están en perfecto estado de conservación. Es algo significativo y muy importante. Vean ustedes la belleza de estos trazos milenarios. Y ahora continuamos con nuestro viaje. La cosmogonía de los pueblos prehispánicos es fundamental para entender estas pinturas. Se supone que hay dos fuerzas contrarias que luchan continuamente. Las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad. El bien contra el mal. La luz contra las tinieblas. Los animales sagrados están relacionados en honesta cosmovisión. Los jaguares, los tigres, los ocelotes y los felinos representan la oscuridad. Y las aves, particularmente las águilas, representan la luz, el sol y las fuerzas tutelares del día. Esta visión del día y de la noche en constante cambio nos hablan de que la dinámica universal, la dinámica de la vida, es una eterna lucha entre el bien y el mal, y una eterna lucha entre la luz y las sombras, una eterna lucha entre el día y la noche, una eterna lucha entre grupos cuya dinámica es precisamente prevalecer uno frente al otro. Aquí vemos probablemente a dos sacerdotes reyes ataviados, uno de ocelote sagrado y otro de águila o ave sagrada. Una figura tutelar, una explicación del universo, una cosmología completa. Los reyes, príncipes, sacerdotes en toda su ostentosa majestad que se muestran como una casta divina de gobernantes que dominaban a las sociedades y dirigían a los pueblos. La cabeza de esta élite gobernante de gente refinada y culta que tenía conocimientos astronómicos y calendáricos y conocimientos bélicos y de historia, astronomía, esta gran clase dirigente de gente muy sabia, de mucho conocimiento, que finalmente gobernaba a las masas con el objetivo de que estas ciudades vivieran y prevalecieran y fueran defendidas frente a las fuerzas telúricas, los enemigos distantes, los invasores dispersos. Este culto al conocimiento y este culto a la vida que se ejerce en el gran basamento de Cacaxtla es esa eterna lucha entre las fuerzas de la civilización y las fuerzas del caos, las fuerzas
caóticas de los pueblos que invadían y eran saqueadores y destructores de ciudades. El conocimiento era una manera de mantener el orden sagrado y el orden social y el orden político y el orden económico. Estas sociedades tenían que luchar continuamente por su vida, ya que en cualquier momento las fuerzas caóticas podían arrasarlas y destruirlas, ya que esos pueblos que venían de Aridoamérica, siempre del norte, eran nómadas salvajes, cazadores, y las fuerzas civilizadas de los pueblos sedentarios de la parte norte de Mesoamérica tenían que resistir sus constantes acechanzas. Tal vez esto sea el mensaje de estas pinturas y probablemente nos retratan a los personajes reyes que vivían en estas alturas, en esta formidable fortaleza, en esta parte eminente o acrópolis de la ciudad de Cacaxtla. Vamos a continuar el viaje, amigos, pero quiero que vean lo sorprendente de estas pinturas, sobre todo su prodigioso estado de conservación. Les recuerdo que estamos viendo frescos de más de 1000 años y que a pesar de ello, los pigmentos permanecen en su base de goma de nopal con un esplendor de colores admirable, impresionante. Esta es la Capilla Sixtina de Mesoamérica Antigua. Aquí vemos murales milenarios que han sobrevivido no solamente al tiempo, sino también a la adversidad. Vamos a continuar. Estamos en la parte más alta de Cacaxtla. Podemos ver la pirámide de Xochitecat al frente y el enorme basamento. Todo esto fue construido artificialmente. Aquí, una civilización entera, después de 300 años, no pudo ante los cambios que amenazaban su existencia. La llegada de los chichimecas y los toltecas empujaba a los olmecas y calancas hacia el sur. Los nuevos pueblos vencedores y conquistadores ocuparon este sitio. Y esto coincidió con una tremenda erupción del Popocatépetl que hizo que los campos quedaran infértiles. La caída continua de ceniza perjudicó la tierra y por lo tanto los habitantes de Cacaxtla tuvieron que huir e irse, dejando estos espacios para siempre abandonados. Hace 1000 años que estos hechos tuvieron lugar. En el estado de Tlaxcala se encuentra Cacaxtla. Es fácil llegar ahí, al entronque con la autopista que va de Puebla a la Ciudad de México para tomar en dirección a este sitio. Hazlo. Uno de los lugares más impresionantes, bellos y significativos para visitar de nuestra arqueología y de la arqueología de todo el continente americano. Ven a Cacaxtla y deslúmbrate con sus murales fascinantes y sus historias. En esta parte, los arqueólogos encontraron un pequeño enterramiento, una ofrenda, en donde había ocurrido el sacrificio de 200 niños. Estas ofrendas, sacrificio, formaban parte de la conceptología que tenían los antiguos pueblos sobre la relación entre los hombres y los dioses. Estaban también asociados con el culto a Tlaloc, que aquí es sumamente significativo. Pero hay otro dios importante aquí, y es la serpiente emplumada. Sí, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, es otra de las grandes divinidades de Cacaxtla. Aquí también hay presencia de este dios, y aquí también hubo sacerdotes de su culto. Cacaxtla se fue y nos dejó muchos enigmas, muchas preguntas que todavía no han sido respondidas, ni por la historia ni por la arqueología. El futuro, con nuevos descubrimientos, nos depara seguramente muchas sorpresas.
Con esto concluimos nuestra visita de hoy a Cacaxtla, otra de las grandes ciudades del Epiclásico. Pero continuaremos visitando ciudades, especialmente las ciudades fortaleza formidables como Tula, Xochicalco y Cacaxtla, todas del periodo epiclásico, todas de este momento de movimiento y grandes cambios en Mesoamérica. Soy su amigo el doctor Pepe Cruz. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Y recuerda, Cacaxtla te espera con los brazos abiertos. ¡Qué lugar para visitar! Mágico, maravilloso, artístico, espléndido. Gracias, amigos.